De mesa con Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días, con el gusto de saludarles. Un poco convulsionado el fin de semana, Bastante. ¿no? Vaya usted. Bastante. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, viendo los diversos frentes de batalla que tiene este país, pero mira, aquí no pasa nada, ya se mejoró la seguridad, estamos muy bien. Y de Morena, Israel Zamora. ¿Cómo estás? Azucena, muy bien, muchas gracias por la invitación, bonita semana a todas y a todos. Gracias. Por supuesto, estuvieron atentos como nosotros a la conferencia de Adán Augusto López el viernes, en donde acepta que sí recibió 79 millones de pesos, que pagó unos impuestitos pues muy pequeños, la verdad muy poquito de impuestos, que además tiene una herencia y un departamento en Houston y que es ganadero. Wow, la verdad que me sorprendió el nivel de empresario que es Adán Augusto López. Lo desconocía, y que insisten que no sabía lo de Adán Bermúdez. ¿Qué destacarían de esa conferencia, Emilio? Mira, digamos, si me voy a los hechos, resulta muy preocupante que el coordinador de la mayoría en el Senado, de Morena, reconozca que es un evasor fiscal. Ahí ya no hay duda. Bueno, él dice que pagó No, todo. Incluso dice, si me faltó algo pido disculpa, ¿no? Él lo dice así. La verdad de las cosas es que es, aún intentando ayudarle, pues aún intentando ver que lo que declara es cierto, es de suyo preocupante. Me parece grave que eso no haya estado en su declaración de senador de la República. Es una obligación legal. Él dice que hizo las declaraciones ante el SAT. Ante el SAT, pero lo tiene que hacer su allá declaración en el Senado patrimonial. lo que dijo es que tenía ingresos por 600 mil pesos, Sí, ¿no? pero no declara lo que él dice que tiene. Eso es pues no solo es un incumplimiento, es una falta que borda en lo que debe ser sancionado. Y tercero, lo que diría es que resulta inevitable el conflicto de intereses que tiene Adán Augusto. Ahora resulta no solo todo lo que dijiste, sino además el notario más exitoso de Tabasco. ¿Y eso no les parece conflicto de intereses? No, bueno, vimos un lechado pues yo diría de cinismo. ¿Qué dices, Rubén? Pues que tiene que aclarar todas estas situaciones que son bastante complejas. ¿Cuáles serían los puntos que hay que aclarar? Pues lo de los ingresos, el pago de los impuestos y su actuación. Ahora, son muchos temas, ¿no? Los que están ahí juntando. Y a mí lo que me preocupa también es que luego dejamos de ver otros. Por ejemplo, toda esta violencia del fin de semana. Por ejemplo, el desmantelamiento de la ley de amparo. Por ejemplo, todo el tema de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La reforma electoral. Y entonces, pues andamos de un lado para otro en este país mientras se desmantelan las libertades. Pues dejamos de ver otros, incluidos ustedes, los priistas, porque Alejandro Moreno pues anda ahí presentando que el cártel de Macuspana y que no sé qué, así le puso, ¿no? Alejandro Moreno, el cártel encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pues decídanse, Rubén, o hablamos de una cosa o de otra. ¿Cuál es la prioridad del PRI? También. A ver, la prioridad del PRI ya está muy clara, que es el combate. El cártel de Macuspana, porque eso fue lo que hizo Alejandro Moreno la semana pasada. Esa es una prioridad. Pero junto con esto, la semana pasada presentamos nosotros nuestro presupuesto alternativo. ¿Hicieron conferencia? Sí, claro, en la Cámara de las y los Diputados presentamos junto con los senadores nuestro presupuesto alternativo. Entonces, por el lado que iniciaste la pregunta, pues se tiene que aclarar, hay muchas cosas que aclarar, y por el otro lado también están los otros temas, ni uno ni otro se contrapone, pero hay que ponerlos en la mesa. No olvidamos porque aquí acabamos de dar un reporte de Guerrero y acabamos de dar un reporte de Michoacán y acabamos de dar las cifras de homicidios del fin de semana. Pero ustedes hacen el show del cártel de Macuspana. Entonces, ¿sí o no? A ver, no es show, se está pidiendo, no es show, se está pidiendo una investigación. A ver, bueno, a ver, pues comieron gallo. A ver, lo que acabas de plantear, Azucena, confirma lo que decía el propio coordinador, presidente de la Jucopo, que decía que esto son ataques que vienen de la derecha. Ahorita lo acaba de reconocer Rubén, que dice... acaba de reconocer Rubén que esa es una de sus prioridades. Eso fue lo que dijo Rubén. Siento un precedente muy interesante, porque ningún presidente de Jucopo había dado una conferencia de 1 hora en donde presenta todas sus declaraciones y acepta todas las preguntas que le quisieron hacer. Ojalá todos los coordinadores de grupos parlamentarios hagan lo mismo. Sería muy interesante, permíteme, sería muy interesante, no le corte, ya no les gusta, pero sería interesante ver a Alito Moreno en una conferencia de prensa similar
presentando sus declaraciones anuales y que todos los periodistas les puedan preguntar. Yo no recuerdo una. Sí, lo ha hecho ahí varias en el Senado veces. de la República sería interesante verlo. Eso sienta un precedente de transparencia muy importante y que tiene que nacer en Morena. Nuevamente nace en Morena ese ejercicio de transparencia en donde él acepta todas las preguntas y da respuestas. Fue a la conferencia porque la presidenta dijo, hazte cargo de tu y eso también viene a deshacer el argumento que decían que el Senado no se sometía a la presidenta, que el Senado estaba en contra. Pues eso demuestra que es una falsedad. Porque lo que demostró Emilio fue que el presidente de la Jucopo, Adán Augusto, sale porque considera el buen juicio de la presidenta, que la presidenta dijo que salga a dar la cara, y él estimó eso para salir Yo le agradezco mucho, Israel, esta presentación, porque es un buen ejemplo de que el cinismo lo hace en virtud. Y la presunción de corrupción lo presumen. Lo que Adán Augusto salió a decir es tratar de explicar lo inexplicable. Punto número 1. Él es responsable, se guste o no, de lo de la barredora. Y hasta la fecha elude esa responsabilidad. Si como gobernador no supo lo que hacía su secretario de Seguridad, hay dos opciones. O es un inepto o es un cómplice. Pero de que tiene responsabilidad ética y política, por lo menos, si no es que penal y administrativa. El daño de que su jefe de policía fue el jefe del crimen, por el amor de Dios. Y segundo, sale con esta historia de que la derecha, pero si ¿quién tiene el SAT? Lo tiene el gobierno. Las informaciones son oficiales, son informaciones de declaraciones patrimoniales. Eso es el gobierno. No venga con el cuentito de que la derecha... Es bronca de ustedes, maestro, pero tiene tantos niveles de corrupción. O sea, hay que abrir capítulos para intentar entender la corrupción de Adán Augusto. Cada que explica sale peor. Es que una cosa es, a ver, también hay que ponerse de acuerdo, que es agenda de la derecha, pero nosotros la denunciamos. O sea, Morena. Entonces... También, ¿Cómo así? A ver, hay señalamientos, por ejemplo... Se lo denunció Javier May específicamente. Y un general de la zona. Yo quisiera, a ver, yo escuché la entrevista que hiciste muy interesante ahorita, una persona que hablaba que tuvo acceso a los documentos de los que deriva toda esta presión que se ha enfocado en el coordinador. Y dicen, es que ¿cómo puede ser posible que Sedena tenía información y que él no supiera? Bueno, el ciclo de inteligencia, Azucena, comienza primero con una dirección. Esa es la primera etapa del ciclo de inteligencia que a veces olvidamos. No inicia la investigación si no hay indicios para hacerlo. O sea, desde que dijeron vamos a comenzar en el ciclo de la captar la información, que es la segunda etapa, después viene proceso de la información y análisis. Sí, pero lleva tiempo. A lo que voy es, a él, cuando estaba en el 2019 que lo nombra y que dura 2 años, después él se va como secretario de Gobernación. Y sale Guacamaya Leaks. Sí, y a lo que vamos es que no tenía él por qué tener esa información, porque el proceso de inteligencia... El proceso de inteligencia lleva tiempo. Nada más una nota. A ver. El comandante de la zona, de la 30 zona militar, Miguel Ángel López, dijo que se le informó. Él lo dijo. No fue Guacamaya Leaks solamente. Perdóname, Israel. Dio una conferencia de prensa. Pero ahí vamos al gran problema, que es lo que está denunciando también Alejandro Moreno. Durante el pasado sexenio se desmanteló todo. Es decir, la famosa estrategia de abrazos no balazos, pues desmanteló todo el sistema de seguridad de este país, de inteligencia de este país. Lo hemos repetido en varias ocasiones. No hay bicameral de seguridad nacional, no hay bicameral de seguimiento al uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Las 2 comisiones de seguridad se han convertido en agencias de relaciones públicas. Se le ha dado al gobierno, con votos a veces de la oposición y a veces no, pues todo lo que ha pedido en materia legislativa. La de seguimiento no se ha instalado. No, la de seguimiento a las fuerzas no se ha instalado. Bueno, y en medio de todo eso, pues por eso sucede todo esto. ¿Quién hizo las pruebas de control de confianza? ¿Cuántos directores de policía en el país están en estas circunstancias? Porque no me digan que todo está muy bien cuando ves Michoacán o cuando ves Guerrero. Bueno, porque todo se desmanteló, porque el presidente López Obrador dijo, yo no voy a combatir a los criminales. Eso fue lo que dijo ese tipo, y por eso está pasando todo esto. Ahora, ¿qué te parece transparente respecto a los números, a los ingresos de Adán Augusto López? Porque yo ya hablé con un fiscalista, con un contador, etcétera, y él me dice, si el señor Adán Augusto López ganó
20 millones, ¿cuánto fue el primero? Dijo que reconoció y luego 56. Sí, 24 millones de pesos y pagó 100 mil pesos de impuestos, tendría que haberse gastado 21 millones de pesos. Pues es una locura, ¿no? Correcto. O sea, si tú ganas 22 millones y no declaras más que 100 mil pesos de impuestos, tendrías que haberte gastado 21 millones. Entonces, no tiene lógica. Bueno, y no hay transparencia. O sea, la declaración no corresponde. No corresponde. O sea, ahí por lo menos hay evasión fiscal. Ajá. Así de saque, suponiendo que todo legal. Pero no corresponde ese volumen de ingresos que dice que tiene, que además que es secretario tan exitosísimo, ¿no? De gobernación, no le parece conflicto de intereses y paga poquitito de impuestos. Bueno, ojalá nos traten así a todos, o es porque es secretario de gobernación y el SAT lo beneficia a Israel. Hay varios supuestos que se pueden presentar y eso él lo tendría que declarar. Recordemos que también uno puede deducir no solo las deducciones, tal vez le faltó al fiscalista, yo también soy fiscalista, abogado fiscalista. No, sí. A ver, sí, la verdad. Estos de Morena son muy versátiles. A ver, no solo son las deducciones, sino también las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores. O sea, tú vas arrastrando pérdidas fiscales que se tienen que evaluar. Yo no sé, no conozco los detalles de él. Por eso digo que hay varios supuestos que se pueden presentar y que pueden influir en la base gravable de ese año, ¿no? Pero se tiene que hacer un análisis a lo que yo voy. ¿Cómo hacemos un análisis si no tenemos acceso a la información? Le pidieron la información y no la quiso dar. Que ahí están las declaraciones. No la quiso dar. Pero él las presentó. La presentó a la conferencia de prensa y la pidió a Israel y no le entregó. Todas las deducciones actualmente a través... Ya revolviste más el asunto. No, ahí se tiene que hacer... Ahorita ponemos números y nos explicas, por favor. Es que yo no puedo explicar. Es perito contable. No. Vamos a ver. Yo soy abogado. ¿Ya estamos aquí? Pues es que no oigo nada, chiquillos. No, pero no oigo nada de música ni nada. No hubo la entrada así espectacular. Así como el clásico, pues díganme. No se escucha nada. Miren aquí, ¿verdad que no? Nada, estamos en silencio acá. Ahora sí se escucha. Nada más que no se escuchaba. A ver, súbemelo otra vez. Ahora sí se escucha. Eso. Pero no se escuchaba porque todos los controles de la consola están abajo, chiquillos, Sí, están abajo. ¿Escucharon algo? No. Y aquí tampoco escucho, No, estamos instalados en el chacachaca. Afortunadamente, estábamos con los micrófonos apagados, por supuesto. Bueno, entonces, Israel Zamora de Morena, Emilio Álvarez y Casa de Somos México y Rubén Moreira del PRI. A ver, dice Adán Augusto López que, ahí te van las cifras, porque tú nos vas a ayudar entonces, Israel, a entender. El fiscalista. Que él ingresó 22 millones de pesos en 2023 y pagó 158 mil pesos de impuestos. Para que esa operación sea correcta, él tuvo que haber gastado 21 millones de los 22. ¿Sí? Pues habrá que ver. No, sí, o sea, es una operación matemática. Sí. Luego, en el 2024 tuvo 56 millones de ingresos y pagó 1.800.000 de impuestos. Para que eso sea posible, el señor tuvo que haberse gastado 50 millones de pesos en ese año. Si no dedujera nada, o sea, si no metiera ni una factura de gasolina, ni de que me compré esto, que fui al doctor, qué tal, no. Si no dedujera nada, tuvo que haber salido con 21 millones de pesos gastados en el 2023 y en el 2024 con 50 millones. ¿Es posible? Bueno, no tener deducciones es imposible. O sea, es obvio que para generar riqueza necesitas tú realizar gastos, ¿no? Es todo lo demás, a ver... Pero 21 millones, o sea, casi el 100% esa información gastado. Él la tiene y él la tiene que, si lo desea, porque tampoco digamos que es una obligación, tal vez es un deber como político, no lo sé, pero eso... digamos, es ya en una cuestión personal que él tiene que evaluar, pero él tendría que informar cómo lo hizo. Me parece que, repito, se tiene que reconocer que es el primer presidente de una Junta de Coordinación Política que hace esto. Yo no recuerdo algún precedente. A ver, ¿cuándo? Pero que no te... A ver, conferencias de Rubén una hora. Datos. A ver, Rubén. No importa el tiempo. No, sí importa porque importan los datos que se aporten. Y a todas las preguntas de medios que no son bueno, más o menos, porque sí estaban limitados los compañeros reporteros, yo lo vi. Pero todos los medios hicieron yo creo que ese no es un argumento. En todo caso, se tiene que poner la información sobre la mesa. Los presidentes de la Junta de Coordinación Política pues dan conferencias de prensa todos los días. Yo fui presidente de la Junta de Coordinación Política y pues están sujetos al escrutinio. Entonces yo no creo que eso sea un valor para ponerse sobre la mesa. Pues tendrá que explicar todas estas circunstancias durante el tiempo que
que se le pida o durante el tiempo que él quiera. Pero no podemos decir, es la derecha. Ah, caray, ¿y por qué la derecha? Pues si la derecha está en Morena. Es la derecha, pero luego no, porque denunció porque Morena. virtud, porque nosotros damos a conocer, información, ¿no? Él dijo que no había fuego amigo. La información, ¿de dónde sale? Pues de los que tienen la información, y modo que salga de la oposición. ¿Por qué se impulsa en la prensa? Pues en un principio por el señor May y por el señor ¿El general que estaba allí. Si no ha sido por el general, no se sabe que hay una orden de aprehensión contra este delincuente que es Hernán Bermúdez. Bueno, pues sale de allá. Ahora sí que ¿por qué quieren invitar a los demás a una fiesta que ustedes organizan y que tal vez es la tensión que hay dentro de Morena entre dos equipos o tres que están tensionados y que están generando un gran problema a este país? Adán Augusto sale a la conferencia no porque quiera. No es ni transparencia ni virtud. Es producto de la presión política, del señalamiento de la presidenta y del debate justificado de que el señor estaba en complicidad, al menos se puede presumir eso, con el jefe del cartel La Barredora en Tabasco. Y cuando él sale, gobierno, eso se queda. Eso es lo suficientemente grave para que él, por un mínimo ética, renunciara. No obstante, sale una nueva información que hace suponer que sus declaraciones, bien como legislador, bien fiscales, no están claras. Da una explicación que lo único que deja claro es que hay una serie de negocios que no están reportados al fisco. Lo menos que queda absolutamente claridad es que es un evasor fiscal. Y eso, en el cargo y la responsabilidad que tiene, el mensaje que manda es que este señor no cumple la ley. Y entonces quien hace las leyes viola la ley. El mensaje que mandan es ese. Ese es el problema de Adán Augusto. No es virtud, es el señalamiento. Y es tan cínico que te garantizo que no va a renunciar. Y el coste para Claudia Sheinbaum va a ser mucho mayor por culpa de Adán Augusto. Ahora, hay otra parte en donde él dice, hay una empresa fantasma, ¿no? Hay dos empresas, una que el SAT había señalada por el SAT. Ajá, señalada por el SAT de empresa fantasma. Ahora sí que la derecha también. Que le dio contratos a esa empresa cuando él era gobernador. Le preguntan los compañeros reporteros y dice, ¿yo se los di? No, gobernador, o sea, su gobierno. Ah, pero yo no, ¿verdad? No, senador, pero usted era el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Ah, no, yo no fui, fue el gobierno. ¿Sí me explico? O sea, eso es como explicaciones tan infantiles como si la gente no tuviera capacidad de reflexión. Pues sí, es una burla. O sea, él era el gobernador. Durante su gobierno dieron esos contratos, pero él no tenía por qué saberlo. Otra vez. Bueno, lo que él comentó eran dos empresas, una que se acusa de ser una empresa fantasma, que él mismo aclaró que en el 2016, me parece, le habían suspendido el SAT los sellos por alguna de las circunstancias que prevé el Código Fiscal de la Federación, y después en el 2018, en un juicio, dice que esa empresa ganó y demostró que no era una empresa fantasma y nuevamente le liberaron los sellos. Entonces creo que había dos, él aclaró y dijo, no, a ver, yo nunca le di a esa empresa contratos. Eso es lo que él aclaró. Y después respecto de la otra... O sea, él no, pero el gobierno sí. ¿Sí bueno, me explico? Ahí el tema es... Era su gobierno. Ese es el problema, ese es el asunto. Cuando hay algo bueno, son ellos los virtuosos. Y cuando hay algo malo, yo no sé. Sí, pero, ¿cómo así? A ver, lo de la empresa esta que dicen que era fantasma, incluso él dijo que se le hacía temerario decirlo cuando jurídicamente no era así, y él hizo eso lo dijo el SAT. Sí, pero se ganó en un juicio, Emilio. Pero o sea, en el 2016... después de eso, cuando el litigio, Israel, el litigio es ahora, no en 2016. No. El litigio es ahora. Desde el 2018, según la información que él menciona, es que esa empresa en el 2018 ganó un juicio en donde le liberaron los sellos. Es decir, se demostró que no era una empresa fantasma. Ahora, no es suficiente. No es suficiente que dé una conferencia de prensa de 1 hora y que diga, pues yo no sabía y tengo un poquito más de dinero, porque además sí tengo un departamento que había negado, porque sí lo tengo en Houston y yo había dicho que no. Se lo apostó a alguien ahí, creo que en redes sociales, etcétera. No es común eso, Azucena. O sea, yo no recuerdo un antecedente así de una persona que demuestre, que te presente sus declaraciones. ¿Pero por qué tendríamos que aplaudirlo? No, está bien, es un ejercicio de transparencia. O sea, no declara, lo obligan a declararlo y es virtud. Eso es falsedad, declaraciones, Israel. Ustedes están obligados a presentar sus declaraciones. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Pero ¿cuál es la diferencia de lo que pasó el viernes? La declaración patrimonial. Pero también, a ver, ¿cuántos políticos hemos visto, Azucena,
que presenten en una conferencia sus declaraciones. Pero no importa en una conferencia, las tienes que presentar por ley en un portal ley, o lo que sí, sea. Y está. Por eso me sacaron a mí que tengo un carro ruso. Por eso, pero no haces una conferencia. Pero a ver, porque presentas tus declaraciones como todos. Muchas personas en el PRI son acusadas de muchas cosas. Por eso, ¿Y por qué no salen a aclarar y decir, a ver, aquí está la conferencia y aquí damos la cara? Pero ¿por qué la conferencia? Porque no es, por el amor de Dios. Por eso yo decía que sienta un buen precedente. Y ojalá cada vez haya mayor transparencia en este país. ¿Qué quieres saber de Alejandro Moreno? A ver. No, pues sería interesante ver que los que acusan que tiene enriquecimiento ilícito y cuestiones allá. Ustedes invitan a pleitos aquí gratis. A ver, vamos por partes. Alejandro Moreno ha demostrado varias veces sus propiedades. Alejandro Moreno ha dado varias veces conferencia durante 4 o 5 años al respecto. Alejandro Moreno no tiene ningún proceso en su contra. Alejandro Moreno fue víctima... Bueno, el de Campeche sí, ¿no? El de la Fiscalía de Campeche fue desechado. ¿Ya no existe? Ya no existe. Y durante 4 años, lo trajeron dando vueltas en declaraciones y declaraciones, un proceso que entonces, no existe. ¿Qué materia hay para el fuero? Pues no. O sea, porque el fuero está andando. Sí, tiene su fuero y tan. Para desaforarlo, pues. No me digas que no se ha explicado lo de Alejandro Moreno. Punto. A ver, estabas en tu turno, Rubén. Insiste Israel en que Alejandro Moreno tendría que hacer lo que hizo Dan Augusto López con sus declaraciones patrimoniales. Varias veces lo ha hecho, no tiene ningún proceso en su contra. Esto del famoso desafuero ha sido utilizado mediáticamente por Morena, por personajes de Morena, para traernos ahí en los dimes y diretes. Pero también nos dice Israel que los ataques a un funcionario de Morena sirven para desprestigiar al movimiento. No, el movimiento trae graves problemas por sí mismo. Todo esto que hablábamos al principio sobre la violencia, todo esto de bronca que traen con el paquete económico, de ingresos que no tienen hoy para cubrir el gasto del próximo año, todo este tema del desmantelamiento de la democracia, no nos culpen a nosotros, traen suficientes broncas con el país que se tienen que dilucidar y que nos están poniendo en riesgo como nación. Además de eso, pues las broncas que se generan y que salen, porque son desde adentro, a la opinión pública. ¿Qué quieres saber específicamente de Alejandro Moreno? No, a ver, yo es más que bien... luego, ¿sabes qué? Ese discurso se repite en Twitter y la gente, ya saben quiénes manejan las redes sociales de López Obrador, es muy insistente respecto a eso, ¿no? A ver, que Azucena no preguntó sobre Alejandro Moreno porque solamente está contra Morena, ya saben quién. Pero entonces por eso la agarras contra mí. Bueno, a ver, está bien. Yo lo que quiero saber es qué quieren saber de Alejandro Moreno, pues para preguntárselo, dijo algo ahorita, ¿no? Rubén, que se hace que está muy desprestigiado Morena y el movimiento. Pues hoy sale una encuesta en el Financiero. Pero contéstame qué quieres saber para preguntarle. No, pues a ver, lo que nosotros decimos es, se sentó un buen precedente y no solo Alejandro Moreno, cualquier otro político, desde mi punto de vista, tiene que salir así. Cuando sea cuestionado, eres político, ni modo, sales y das aunque la sea cara decir y demuestras. Mentiras y ya, listo, pues, cumplido el requisito. O sea, estamos aceptando entonces que sí son mentiras las de Adán Augusto. Pues sí, yo sí. Pues yo no digo tiene que son mentiras, fundamento. Más bien los ataques hacia Adán Augusto. Lo que él dijo son mentiras, porque claramente no hay correspondencia entre lo que dice con lo que hace. No desvíes, Emilio, lo de ahorita el 73% de aprobación de la presidenta. Pero la presidenta es otra cosa, ¿eh? Sí, y los resultados. Adán Augusto es otra. La presidenta es la cabeza, a ver, la presidenta es la cabeza del movimiento. De su gobierno. Es la cabeza de todo el movimiento. No queda duda que lo que está pasando es que hay una crisis ética y política en este momento con el tema de Adán Augusto. Pero si nos vamos a otros temas, ahorita vamos a hablar de la encuesta y con mucho gusto, pero no pierdas el sentido de que una persona coordinadora de la fracción parlamentaria Morena del Senado da explicaciones que lo único que hace es hundirse más. La sabiduría popular de veras sirve en estos casos. Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y lo que está pasando es que Adán Augusto cada vez se enreda más. Y como no puede explicar, incluso acaba atacando hasta a los periodistas. No es cierto que le haya dado la declaración a los periodistas de Israel. No es cierto. Se la pidieron y no la quisieron dar. La enseñó de lejecitos. Y si él tiene pretensión de poder explicar su información, tendría que darlo.
Lo único que queda claro es que es un cuate que tiene fortunas no aclaradas, porque para mí esos niveles de ingresos no son poca cosa, no son poca monta. Lo menos es evasión fiscal. Lo menos es incumplimiento de la norma parlamentaria para presentar su declaración patrimonial. Y ahora resulta que hasta departamentos que no declara, pues ¿de qué hablan cuando dicen que tienen superioridad ética? Lo que se está viendo es una bancarrota ética de Morena y sus liderazgos. Adelante, a ver. Yo sí creo que no tiene... A Dan Augusto le salió la barredora en el sexenio. O sea, ahí se empezó a crear la barredora con Bermúdez. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es que estemos de acuerdo, sino que hay documentos, pues. Bueno, eso es un asunto. Dan Augusto es el cuestionado. Pues la presidenta, qué bueno que tiene buena aprobación, pero eso, ¿cómo justifica lo que Adán Augusto hace? No, lo que estaba yo diciendo, y de ahí partió, digamos, este punto, es que se ha utilizado en las últimas semanas, yo creo que ya llevamos unas 6, 7 semanas, en donde los ataques al presidente de la Jucopo, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. No sé cuántos sexenios con Calderón. Pero, a ver, a lo que voy ustedes hablan años del pasado. No se debe de olvidar, es que tenemos que estar denunciando esto. Sí, parece. Pero a ver. Le quitan visas a presidentes municipales de Morena, a embajadores de Morena, a diputados de Morena. Hay una cosa de violencia inusitada. Y ustedes, en la dulce farniente, qué bonito paseíto. Perdón, pero cada vez les quitan más visas. Acaban de reportar hace unos minutos aquí mismo en esta mesa que el viernes o el fin de semana fue los días con menos homicidios desde hace muchos años. Entonces, falso de falsedad. Es que no reconocen los datos. No reconocen los datos oficiales. A ver, si no están de acuerdo con esos datos, ¿cuáles son los datos que sí son confiables para ustedes? Hablando de ese tema, sale el ENVIPE, sale el ENSU y dicen que este país es inseguro, que la gente se siente insegura. Sale la estadística oficial de homicidios y dicen que bajaron a la mitad. Entonces surgen dos preguntas. ¿Por qué suben las desapariciones? La otra pregunta es esencial y muy lógica. ¿De un día para otro? Bueno, pues la primera respuesta o la primera hipótesis es que están falseando. Y la segunda es que traía una matazón López Obrador. Porque de un día para otro está pasando esto, entonces el otro traía una matazón terrible. Pero además, si tú ves la información, ya no está toda la información que antes se ponía sobre la mesa. Antes encontrábamos los reportes de la autoridad y junto a eso los reportes de la prensa, para ponerle el nombre Fuentes claro. Abiertas se decía llamaba. Fuentes Abiertas, pero es la prensa. Y tú ves ahora que hay, por ejemplo, 12 muertos en Nuevo León que nunca aparecieron en la estadística, Mira. O que el famoso homicidio de aquel fiscal, cuando menos los 4 o 5 días posteriores no apareció. Eso es falso. A ver, agua mi niño, me toca, carnalito. Ver, agua mi niño, aguanta. Dos ahí, no, y me robaste el financiero lo que te deja ver es una presidenta aprobada. El financiero, a ver, habla de la encuesta. ¿Me la prestas para mostrarla? Es una presidenta aprobada con un gobierno reprobado. Eso es lo que dice la encuesta. Y podemos ver los datos perfectamente. La economía en caída, aquí está, es la misma encuesta, carnal. En corrupción, cada vez mayor la percepción de corrupción. Economía empezó, fíjate, aprobando 74, ahorita va en 53 y rechazando 43. Corrupción, empezó en 52, está en 75, lo que reprueba la gente. En seguridad pública, ya es mayor el negativo que el positivo. El crimen organizado está en 74. Y luego, ¿cómo combate el crimen organizado? Y lo único que mantiene alto es apoyos sociales, que por cierto no hizo Morena, viene desde antes. Y están en la Constitución gracias a los votos de la oposición. Sí. Es decir, lo que está diciendo el financiero, la encuesta que tanto te gusta presumir, es una presidenta aprobada con un gobierno reprobado. Ok, no es solo el financiero, es ENCOL y muchas otras encuestas. Que es la que pagan ustedes, carnal. A ver, también de las eras, y decir en economía que acabas de mencionar. El propio Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un ajuste porque había dicho que íbamos a crecer a 0.4 del PIB este año y acaba de hacer un ajuste y lo mandó al 1. También hizo lo mismo el fin de semana. El fin de semana acaba de hacer lo mismo, carnal. La OCDE. A ver, el salario ha crecido como nunca en el sexenio de. Estoy leyendo la encuesta que quieres citar. Nada más léela completa. Es que a ustedes no les gustan los datos. O sea, ahí están esos datos son oficiales. Es la misma encuesta que tú te gusta. Los datos oficiales
Claudia Sheinbaum está aprobada y la economía y el gobierno está aprobado, carnalito. La misma Claudia encuesta. Sheinbaum dice 73%, ¿no? Y luego, acá lo que tú destacabas, Emilio, es el tema, por ejemplo, ¿cómo mide la economía? La gente? De 74% que la aprobaba en abril, ahora solo el 53%. Correcto, una tendencia muy a la baja. Economía. Luego, corrupción. La gente percibía como 52% que estaba corrupto el gobierno. Que desaprobaba lo que había hecho. Y ahora 75%. Seguridad pública, ¿ahí le va bien o no? Está arriba en negativo, subió negativo. Estaba en positivo. De 37 a 53. Se cruzó. Más gente pensaba bien y menos gente reprobaba, hoy más gente reprueba. Y apoyos sociales, pues sigan. Crimen organizado, mira cómo está el crimen organizado. Crimen organizado de... Pues... muy mal, 74%. El crimen organizado empezó mal en 61 y ahorita está en 74. Entonces, yo nada más te digo, lee la encuesta completa, carnal. Sí, porque nada más lees lo que te conviene. Sí, pero a ver, yo te estoy dando otros qué interesante datos. que Sheinbaum esté encima de AMLO, ¿no? Sí. Qué interesante, 73 en el primer año Sheinbaum, 68 en el primer año Andrés Manuel. A ver, Rubén. No hay que perder de vista varias cosas. Cuando se califica a las personas al inicio de un sexenio, pesan muchas cosas. Por ejemplo, por quién votaste. Por ejemplo, la posición que hoy tiene ese personaje. Es evidente que Claudia Sheinbaum se movió un poquito hacia el centro y no en los extremos estos que tenía López Obrador. Por lo tanto, puede ser que mucha gente le esté dando un beneficio de la duda. Correcto. Por otro lado, tener una alta aprobación no significa ni ganar elecciones, para empezar. Segunda, ni que tu gobierno sea bueno, porque puede ser la simpatía que tenga una persona. Y tercera, que te va a durar para toda la vida. Esos márgenes de aprobación los han tenido otros presidentes y para eso no hay que echar las campanas a vuelo. Y yo creo que Israel comete un error, porque echar las campanas al vuelo es que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien a México, que haya buenos números del país. La economía está mal y va mal, el gobierno está quebrado, la inseguridad no es cierto que esté mejorando en ese renglón este gobierno. Y la última, estamos en la construcción, aunque parezca muy etéreo, de una dictadura, y se va a seguir avanzando en eso cuando le quiten al amparo todos los beneficios que nos daba la reforma del 2010-2011. Bueno, vamos a regresar con la última ronda, el cierre y lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Adán Augusto López. Por supuesto, ya le preguntaron sobre el dinero, sobre los impuestos, la barredora, etcétera. Entonces, cuando regresemos la escuchamos y cerramos esta mesa. ¿Les parece? Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Adán Augusto López. Presidente, en otro tema quisiera preguntarle, luego de las revelaciones sobre este asunto de presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales del coordinador de Morena en el Senado, cuando usted planteó la posibilidad de que él explicara públicamente qué fue lo que ocurrió, así lo hizo, y al hacerlo de alguna manera reveló abiertamente sus ingresos y también sus declaraciones. Ahí con esas cifras, con acceso a esas cifras, se pudo hacer el cálculo y en realidad resulta que él habría pagado alrededor del 2% del ICR cuando la tasa es del 15%. Yo le quiero preguntar si el sistema de administración tributaria está investigando o va a investigar esta irregularidad en el caso del senador Adán Augusto. Pues él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa. Esta idea ahora, ¿no?, de Reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno. A ver, Rubén. Volvemos a ese estilito que tiene Morena de hacer argumentaciones y narrativas que confunden. Los programas sociales están en la Constitución porque la oposición los votó. Primera. Segunda, los programas sociales no salen de ningún ahorro de ningún tipo. Salen de la determinación presupuestal de invertir ahí el dinero. Tercera,
el presupuesto de este país no tiene problemas por los programas sociales, sino por muchas otras cosas que se hicieron en el gobierno de López Obrador. Este país tira a la basura 1 billón de pesos al año, 1 billón completo en puras locuras. Entre ellas trenes que no llevan a ningún lado, que no tienen pasajeros, aeropuertos que tienen muchos problemas, pagar un aeropuerto que se destruyó para cumplir un capricho. Siguiente, los problemas financieros de este país son el enorme endeudamiento que está haciendo el gobierno y además la concentración, están ahogando a las entidades federativas. Y sí, todo fue en el gobierno de López Obrador, que extiende su manto hasta este gobierno y que no le da margen de trabajo a la presidenta de la República y que tiene que salir a defenderlo todos los días o allá en la Cámara escuchar ese mantra que lanzan las hordas morenistas de afiliación a López Obrador. A ver, Rubén, vamos en el, Emilio en el cierre. Mira, la corrupción del pasado no legitima la corrupción del presente. Ambas son absolutamente reprobables y rechazables. Y Morena se confunde, creyendo que señalando el pasado se le exime lo del presente. Y por eso Claudia Sheinbaum, al hacer esa equivocación, no se da cuenta que está siendo reprobada casi en economía, está siendo reprobada en la lucha contra la corrupción, está siendo reprobada en trabajo de seguridad pública y está siendo muy reprobada en la lucha contra el crimen organizado. Y si también revisas, más de la mitad de los mexicanos entrevistados no consideran que haya mejoras en escuelas y servicio educativo, tampoco consideran que haya mejoras en pobreza y en la lucha contra la pobreza y desigualdad. Más de la mitad de los mexicanos consideran que los servicios médicos y salud pública están mal y que el combate al huachicoleo ha empeorado y que Pemex es un desastre. El saldo del año es una presidenta aprobada, con un gobierno absolutamente reprobado y más vale que lo vayan entendiendo. A ver, si los programas sociales están en la Constitución, por lo que decía Rubén, es por Morena. No por la oposición. Falso. A ver, gobernó mostrar. El PAN, aquí gobernó todas el las semanas, PRI. A ver, pero las personas, ¿por qué no recibían entonces una pensión para adultos mayores en el tiempo del PAN y del PRI? ¿Por qué no lo recibían las personas con discapacidad? ¿Por qué no lo recibían los estudiantes, Azucena? Se puede decir que sí lo recibían, la gente sabe que nunca lo recibían. Ahora es universal, ahora sí, no es una cuestión clientelar para algunos cuantos. Si no había corrupción en esos sexenios, entonces ¿por qué no le llegaba a la gente ese dinero? Ahora es 1 billón que se va a inversión. Nosotros así lo vemos en el movimiento como una inversión, no como un despilfarro, no como algo ahí. Ahora, el trabajo que ha hecho Antonio Martínez Dagnino, que es el jefe del SAT, tanto en el gobierno del presidente Andrés Manuel como en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado recaudación récord. Entonces, ¿cómo es posible que digan que hay corrupción cuando se tiene niveles récord en la recaudación? Porque ahora no se permite elevación fiscal. No se permite elevación fiscal, no se permite ni se condonan impuestos. Vamos a explicarme el huachicol fiscal que dice Emilio. Segunda, que se haya duplicado la deuda de este país, porque se duplicó en 7 años. Sí. Pasamos de 10.5 billones de deuda histórica al año que entra a 20.2 billones. Explícame eso nada más. Ahora explícame por qué la gente tiene que pagar por sus medicinas. 6 de cada 10 mexicanos, dice la encuesta del INEGI, tiene que recurrir al sistema privado para sanarse, para curarse y para tratarse. Dime por qué desmantelaron el Seguro Popular. Dime por qué desmantelaron el sistema de educación. Este próximo año vienen, en promedio de todas las universidades, como 5% menos de presupuesto para las universidades. No se diga para el CONAFE, no se diga para el INEA, para los tecnológicos. Pues dígame, ¿por qué si estamos tan bien está sucediendo todo eso? A ver, una de las preguntas que te responda son muchas. Vamos a apostar algo, porque aquí ya apuesta todo el mundo. Yo no voy a apostar mi curul, pero sí te apuesto una de las tortitas allá de la
hermosa provincia. ¿Cuál es te va a aquí? pasar ¿Cuál es la apuesta? Un pan de muerto. Ahí. Un pan de muerto de la hermosa, de la hermosa nosotros solamente lo que sea, exacto, somos beneficiarios. Y con piñón, ¿no? Pero ¿cuál es ahí la Hablando discrepancia? de salud. Vamos a hablarlo de salud. Vamos a hablarlo de salud. Salud o programas sociales. El gobierno, bueno, en programas sociales, ningún gobierno ahorita, en esa misma encuesta del Financiero, del PRI, del PAN, dicen que se ha mejorado muchísimo en programas sociales. Siempre ha habido programas sociales. Sí. ¿Okay? Pero hay una diferencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la cantidad y a la manera en que les llega a la gente. Así es. ¿No? Hoy sí le llega a la gente. No son universales, carnalito. Antes no le llegaba a la gente. Perdóname. Antes no le llegaba a la gente. Perdón. El único... A ver, y hay otras para hablar el tema de salud, que me parece muy importante, pues en los gobiernos del PAN y del PRI, crearon un sistema megacorrupto. El IMSS, creamos el IMSS, megacorrupto, que incluso cuando llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel, trataban ellos de presionarlo, poniéndose de acuerdo para no surtirle medicamentos. Bueno, fue cuando se hizo toda esta reestructuración. Para avisarles, en agosto de este mes que acaba de pasar, 28 millones de medicamentos ya se están distribuyendo. Se acaba de informar. 24 con eso. 24 millones de mexicanos se quedaron sin salud. E ISSSTE ya tienen al día de hoy el 97% en promedio. Dos diferencias entre programas sociales del PRI y de Morena. ¿Cuáles son? La primera, que los servicios colectivos existían y ahora los servicios colectivos no existen, no hay salud. El PRI generó el IMSS, el ISSSTE, el INCAN, todos los grandes organismos nacionales. Hoy no se hace eso. La segunda, que es importante, los programas sociales antes tenían el condicionamiento de alguna característica. Te voy a dar un programa social como becas si vas a la escuela. Hoy se reparten sin ese condicionante. La tercera, se ha generalizado la entrega a segmentos de población que no lo requieren. Es decir, la entrega de las pensiones de los adultos también se dan en las lomas. Son universales. Se dan en las lomas. El más universal es adultos mayores, pero no llega ni siquiera a todos. Y la verdad, el problema es pero no se le da a los más pobres, ¿eh? O sea, la gente más pobre que está en las calles no se le da. O sea, el problema que estamos teniendo es que los programas sociales no están llegando a quien más se necesita. ¿Y cómo salieron 13 millones de la pobreza? Eso se hizo esencialmente porque el padrón base que utilizó Morena lo hizo Gabriel García Hernández esencialmente con la militancia Morena y a partir de los siervos de la nación, que era la estructura electoral de Morena. El padrón no es un padrón verificado y auditable. Y por eso hay un problema estructural porque no están llegando a quien lo necesita. O sea, ni menos muertos ni menos pobres. Claro que no hay menos pobres. Pues lo discutimos la próxima semana y los programas sociales. 24 millones de personas salieron de salud. No sé cómo se atreven ustedes a defender eso. La próxima semana hablamos del tema mejor. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.